Que la bendición de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo repose sobre cada una de sus vidas. Hoy continuamos con el estudio del Evangelio según San Marcos y vamos a estar mirando en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. Dice así la palabra del Señor. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aun los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Padre, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos que esta palabra de vida, Señor, penetre en nuestros corazones, que cada día traiga más iluminación a nuestro entendimiento y que cada día podamos comprender en mayor medida este precioso evangelio. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordemos que el evangelio que escribió Marcos lo escribió para una audiencia gentil y él precisamente tuvo cuidado de resaltar el hecho de que el mensaje de salvación no estaba limitado solamente al pueblo de Israel, sino que se extendía a todo el mundo. Y él lo manifiesta también allí en el capítulo 13, verso 10. Dice así la palabra del Señor: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Lo mismo lo menciona en el capítulo 14, verso 9, donde dice así la palabra de Dios: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y Marcos también 16, capítulo 16, verso 15, donde dice así la palabra de Dios: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De tal manera que para el pueblo judío esta idea de predicar el evangelio a todo el mundo era una idea revolucionaria y era una idea radical. Incluso se presentaron aún inconvenientes en la naciente iglesia de ese primer siglo, cuando creyentes judíos batallaron inicialmente en aceptar la idea de que los gentiles también podían salvarse sin convertirse primero al judaísmo. Ahora, los israelitas veían a los no judíos, o sea, a los gentiles, como gente realmente marginada, que estaban separados del reino, que estaban separados de los propósitos divinos. Y efectivamente lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versos 11 y 12, donde dice así la palabra del Señor. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. De tal manera que a los gentiles se les consideraban como seres inmundos, seres malditos, que estaban destinados para el juicio divino. Y los judíos pues creían que solo ellos, junto con los prosélitos, podían recibir las bendiciones de la salvación porque formaban parte de la nación elegida por Dios. Pero démonos cuenta que esta perspectiva era una mala comprensión del Antiguo Testamento, el cual declaraba a Israel como un reino de sacerdotes, y este reino debía reflejar las bendiciones de la salvación a todas las familias de la tierra.
Y precisamente es mencionado allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, capítulo 19, verso 6. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. De la misma manera se le menciona también allí a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, verso 3, donde dice así la palabra, y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nuevamente en el libro de Génesis, en el capítulo 22, verso 18, Dios hablándole a Abraham dice lo siguiente, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Lo mismo que en el capítulo 28, verso 14, donde dice así la palabra de Dios, será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Lógicamente, esta simiente es Cristo. De tal manera que lo que Dios quería era que los judíos fueran esos testigos fieles para todo el mundo. De tal manera que en todas las naciones fuera conocido el nombre del Señor para que fuera glorificado. Y así lo manifiesta también el libro de los Salmos en el capítulo 67 del verso 1 al verso 7. Leámoslo. Dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense en las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. De la misma forma, el Salmo 100 del verso 1 al 3 dice lo siguiente, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. O sea, vemos que el pueblo de Israel estaba llamado a ser luz para todas las naciones de la tierra, de tal manera que a través de ellos todos los habitantes de la tierra lo conocieran y pudieran cantar la alabanza a Dios y darle gloria. Las naciones del mundo estaban sumergidas en idolatría, en inmoralidad, eh, así que ellas debían saber, conocer al único Dios verdadero, como lo manifiesta el profeta Isaías ahí en el capítulo 45, verso 5, cuando habla a Ciro, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, yo te enseñaré aunque tú no me conociste. Evidenciamos cómo muchos de los reyes y naciones de la antigüedad no conocían al Señor. Y de igual manera, sin haber ese conocimiento, tampoco podrían ser favorecidos con la salvación, como lo menciona también el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 11, donde dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. También el apóstol Juan, allí en su evangelio, en el capítulo 14, verso 6, dice lo siguiente, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De la misma manera, allí en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro lo manifiesta delante del Sanedrín, allí en el capítulo 4, en el verso 12, donde dice lo siguiente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De tal manera que la voluntad de Dios era que el mensaje de salvación se extendiera por todo el mundo. Y él usaría originalmente pues a Israel como ese medio para lograr ese fin. El apóstol Pablo lo menciona allí en Gálatas capítulo
3, verso 8, donde dice así la palabra de Dios. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De tal manera que el Evangelio fue primero dado a los judíos para que a través de ellos se pudiera extender a los gentiles, como lo manifiesta el apóstol Pablo y en su carta a los Romanos en el capítulo 1, verso 16, donde dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel cree, al judío primeramente y también al griego. Así que vemos que tristemente el Israel del Antiguo Testamento falló en cumplir con ese papel que Dios le había encargado, con ese papel misionero. Y uno de los ejemplos también que tenemos ahí en la palabra de Dios es el caso del profeta Jonás. Él prefirió huir de Dios antes que predicar un mensaje de salvación a los habitantes de Nínive. De tal manera que no se veía a las naciones vecinas con compasión. Fijémonos que los israelitas despreciaron cada vez más a los extranjeros, los trataban como enemigos y no como un campo misionero donde había la oportunidad para predicar la palabra, para que Dios fuera conocido y en este caso para predicar el evangelio del reino de Dios. Ahora, todo esto cambió con la venida del Mesías, del Señor Jesucristo. Fijémonos cómo Isaías en capítulo 49, verso 6, él profetizó con relación a la extensión del ministerio del Mesías. Dice así la palabra del Señor. De poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y también el profeta Isaías en el capítulo 42, del verso 6 al 12, habla de la influencia global que tendría el Mesías. Dice así la palabra del Señor. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Cantad a Jehová un cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Selá y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. De tal manera que la nación de Israel falló en ser ese testigo para el mundo y el Mesías lo hizo. Cristo precisamente sería esa luz inagotable para las naciones, por lo que el mensaje de salvación de Dios se extendería por todo el mundo. Ahora, estas profecías que acabamos de ver se cumplieron claramente en la vida y en el ministerio del Señor Jesucristo. Aunque su trabajo o su enfoque de su ministerio terrenal se centró primeramente en la nación de Israel, ese ofrecimiento de salvación se extendió a todos, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y vemos un ejemplo de esto en el mismo Señor Jesús cuando se revela a una mujer samaritana, se revela como el Mesías. Ahora, después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Él los comisiona a todos sus seguidores para ser sus testigos. En Hechos capítulo 1, verso 8, Él les dice que tienen que ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De igual manera también allí en el capítulo 28 de Mateo, desde el verso 19 al verso 20, el Señor los comisiona para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Y vemos cómo a través del poder del Espíritu Santo esos primeros cristianos influyeron a todo el mundo. Como se menciona allí en el libro de los Hechos, capítulo 17,
versículo 6, donde dice así la palabra del Señor. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. De tal manera que esa luz de la salvación se extendió hasta abarcar todo el mundo. Y la misma palabra también dice allá en Mateo 5, eh, versos 14 al 16 lo siguiente. Dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. De tal manera que el Evangelio debía ser llevado a todo el mundo, o sea, tener un alcance global. Y Apocalipsis lo expresa de una manera muy rica. Allí en el capítulo 5, verso 9, donde dice así la palabra de Dios. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Allí en este pasaje vemos cómo se describe a la iglesia glorificada en el cielo. Y es donde todos los habitantes que han aceptado, recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que son parte de la iglesia de Cristo, están juntos. O sea que por toda la eternidad los redimidos de todas las épocas y de todas las naciones van a glorificar y van a adorar el nombre de nuestro gran Salvador. Ahora, en este texto de Marcos 7, del 24 al 30, vemos cómo el ministerio de salvación del Mesías se extiende hacia todo el mundo. Cuando una mujer gentil, una mujer que era de Tiro, muestra su fe salvadora en el Señor Jesucristo. Y vamos a verlo de manera más detenida viendo cada versículo. Miremos el verso 24 del capítulo 7 de Marcos. Dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ahora, más de un año estuvo el Señor predicando allí en Galilea. Ya el ministerio allí en esta región ya estaba terminando, y vemos que algunos creyeron, pero la mayoría del pueblo lo rechazó. Incluso los habitantes de su mismo pueblo donde él estuvo viviendo de niño y de adulto en Nazaret, lo rechazaron. Ahora, y estaba experimentando cada vez más la oposición de los dirigentes religiosos judíos, y ya trataban era de matarlo. De igual manera también el rey Herodes también escuchó y temió de que Jesús representara una amenaza para su poder político, y él también quería ejecutarlo. Como se menciona allí en el Evangelio de Lucas capítulo 14, capítulo 13, verso 31, dice: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. O sea que el mismo Señor Jesús era consciente de la creciente oposición que en su contra se estaba levantando día a día. Y él sabía que ya le quedaban pocos meses para ir a la cruz, así que él salió de Galilea para estar más tiempo preparando a sus apóstoles. De tal manera que él sabía y conocía los tiempos, como se menciona allí en el Evangelio de Lucas, verso 9, capítulo 9, verso 51. Dice así la palabra de Dios: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. De tal manera que él no se retiró allí de Galilea por miedo, sino que él sabía que tenía que estar preparando a los 12 para los retos que vendrían futuros. Pero no viajó en este momento hacia el sur, hacia Judea, donde sería imposible pues encontrar la privacidad que él buscaba. Y el Señor se dirigió precisamente al norte. Por eso el evangelista Marcos explica que Jesús, dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, la región de Tiro está situada al noreste de Galilea, y se refiere pues a un territorio
gentil de Fenicia. Actualmente se localiza en el sur del Líbano. En el Evangelio de Mateo también se identifica a esta región. Allí en el capítulo 15, verso 21 dice, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Ahora, estas dos ciudades eran ciudades costeras. Estaban localizadas a un poco más de 30 kilómetros en la costa del mar Mediterráneo. Y según Marcos 7:31, el Señor Jesucristo estuvo un tiempo en Sidón y luego se dirigió al sur, a lo largo del lado oriental del mar de Galilea, a la región de Decápolis. Nos cuenta que ante el rechazo de su propio pueblo, pues el Señor Jesús buscó algo de reposo en un lugar gentil. Y a ese mismo lugar, unos 900 años antes, el profeta Elías también viajó durante la sequía que hubo en Israel, cuando el malvado rey Acab trataba de encontrarlo y de matarlo. Entonces, cuando el Señor Jesús llega a esta región de Tiro, estuvo junto con sus 12, dice que entró en una casa. Y dice pues que no quería que nadie supiese que él estaba allí, pero que no pudo esconderse. Así que inevitablemente, como ocurría donde quería que él estaba, la noticia de su llegada siempre se extendía de manera muy, muy rápida, aún en medio del territorio gentil. Esta región estaba a más de 55 kilómetros de Capernaum, de tal manera que la gente también en ese lugar había escuchado hablar de él. Recordemos que en Marcos 3:8 venían a él también los habitantes de Tiro y de Sidón. Dice así la palabra del Señor, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. O sea que estas personas de la multitud que eran de Tiro y de Sidón, pues habrían regresado a sus sitios de origen donde ellos vivían y llevarían los informes de primera mano de todas las cosas asombrosas, todos los milagros que ellos mismos habían presenciado, que el Señor Jesús había realizado. De tal manera que como resultado de las noticias sobre él, esto se extendió, la fama del Señor Jesús se extendió mucho más allá de las fronteras del mismo Israel. Y aunque el Señor quería pues que este viaje fuera un viaje de descanso, un viaje de instrucción privada para sus discípulos, también él conocía la cita divina que le esperaba. Y este encuentro también fue pues parte fundamental de la preparación o del entrenamiento que los apóstoles debían tener como testigos de Cristo. Ahora, este encuentro con esta mujer gentil proporcionó a los 12 un ejemplo vívido de la verdadera fe y un anticipo pues de lo que iba también a venir cuando ellos comenzaran a llevar el evangelio del Señor Jesucristo hasta lo último de la tierra. Muy bien, continuemos con los versos 25 y 26. Dice así la palabra del Señor. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Parece que esta mujer ya antes había oído hablar del Señor Jesucristo. No sabemos si de pronto también había viajado a Galilea y presenció alguno de los milagros del Señor. Bueno, de ser así, esta mujer ya había visto el poder divino del Maestro para curar enfermedades, para expulsar demonios. Ahora, como otros tantos, también esta mujer que estaban buscando desesperadamente ayuda, fue y buscó al Señor Jesucristo y esta mujer se le acerca con una humilde reverencia y cae delante de él postrada. Ahora, tenemos que entender que el Señor Jesús normalmente curaba a los judíos, sin embargo, aquí Marcos explica que la mujer era griega y sirofenicia de nación. Ahora, desde la perspectiva del judaísmo del siglo I, ella tenía todo en su contra. ¿Cómo así? Sí. Primero era una mujer, ¿m? Lo cual incluso ante los mismos judíos significaba que se le veía como inferior al hombre. Segundo, era griega,
es decir, era gentil. Y aquí se utiliza el adjetivo también sirofenicia, que se describía en esa época a las personas de esa región. Fenicia había sido anexada a Siria bajo un general romano llamado Pompeyo aproximadamente en el año 65 antes de Cristo. Y según Mateo 15:22, la mujer era descendiente de los cananeos. Miremos allí Mateo capítulo 15, verso 22. Dice, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. O sea que la mujer era descendiente de los cananeos, que eran antiguos enemigos de Israel. Y en tercer aspecto, ella pues venía de una región que estaba inmersa en la idolatría, ¿sí? En una región pagana. Era una región donde se adoraba a los ídolos. En Tiro y en Sidón eran los principales centros de adoración de la diosa Astarte, que era la diosa de la fertilidad, y conocida como Astarot en el Antiguo Testamento. Ahora, para el pensamiento judío de esa época, ningún rabino, ningún religioso permitiría que un gentil y mucho menos una mujer se acercara a ellos. Así que el Señor quería mostrar a sus discípulos que el mensaje de salvación era para las naciones. No solamente era para ellos, sino para todas las naciones. Cosa que a los judíos se les había enseñado que todos los gentiles estaban fuera de la gracia y de la bendición de Dios. Aquí el Señor nos ratifica que la salvación también es para los gentiles. Ahora, esta mujer tenía un problema muy grave. Por eso dice la palabra que le rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Ahora, ya sabemos que pues, los demonios son ángeles caídos que actúan en el reino de las tinieblas. Y en este caso, pues, un demonio pues estaba poseyendo cruelmente a una niña. Ahora, como madre, pues, el corazón de esta mujer pues estaba sufriendo terriblemente por su hija. ¿Cómo sería la vida del hogar de esta familia, de este hogar? ¿Mm? Habría un caos satánico. Pues no sabemos si ella haya llevado a su hija o haya buscado alguna ayuda a través de alguna ceremonia que de pronto podía creer que le podría ayudar a través de sus dioses falsos, pero todo eso fue en vano. Cuando se hizo evidente que los ídolos no podían hacer nada por liberar a su hija, pues ella abandonó sus costumbres paganas, se apartó de sus ídolos impotentes y acudió a Jesús confiando precisamente en que el Mesías de Israel pudiera rescatar a esta niña. Ahora, vemos que era una mujer persistente, ¿cierto? Esta mujer le estaba rogando a Jesús que la ayudara y mira que no estaba dispuesta a renunciar. O sea que el amor por su hija y el horror por ese poder demoníaco en su casa la animaron con una confianza en el mismo Señor Jesucristo, en que su poder podría liberarla de esta aflicción tan tremenda. Ahora, esta actitud de persistencia también iba acompañada por una actitud de arrepentimiento humilde. Miremos cómo lo relata el apóstol Mateo en su Evangelio en el capítulo 15, verso 22. Dice que la mujer clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Así que ella pues reconoció su propia indignidad y le suplicó misericordia al Señor. No se apoyó en ella misma. Vemos que las palabras que esta mujer le dirige al Señor Jesús se caracterizan por la reverencia, por un reconocimiento del papel mesiánico del Señor Jesucristo. A pesar de que ella era gentil, lo reconoció como Señor y lo identificó con el título mesiánico de Hijo de David. Démonos cuenta que en Mateo 15:23 la mujer siguió insistiendo, pidiendo de modo constante al Señor Jesús. Miremos lo que dice la palabra. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues daba voces tras nosotros. Bueno, pues a primera vista
el silencio del Señor Jesús podría parecer un poco sorprendente, ¿cierto? Pero no estaba siendo grosero o indiferente, más bien estaba ilustrando un poco un punto espiritual esencial tanto para ella como para sus discípulos. ¿Y cuál fue pues la razón para que el Señor Jesús no le contestara de inmediato? Pues fue permitir mostrar ese carácter de la fe que ella tenía. El mismo Señor Jesús ya había experimentado en muchas ocasiones la fe de las personas que muchas veces era una fe superficial. Y Él va aquí a encontrar una verdadera fe en una mujer gentil de la región de Tiro. O sea que las barreras que Él había levantado pues no tenía la intención de que esta mujer se apartara, sino al contrario, sino de mostrar la autenticidad de la fe de ella. Recordémonos que, a diferencia del joven rico, la fe se derrumbó cuando se le puso a prueba, mientras que la fe de esta mujer era inquebrantable. Y vemos cómo el Señor realmente tuvo compasión de ella y lo vemos aquí en el resto de la narración. Muy bien, sigue diciendo el capítulo 27 de Marcos 7. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Démonos cuenta que los discípulos malinterpretaron el silencio de Jesús. Pensaron que su negativa para responder indicaba que él quería que la mujer se fuera. Y ella, al seguir suplicando, pues aumentó la frustración y la impaciencia de ellos. No solo se trataba de una mujer gentil y fastidiosa, cansona, sino que esa insistencia permanente ya estaba llamando la atención en un momento en que ellos querían estar alejados en la privacidad, aislados de las multitudes. Por tanto, según lo que dice ahí Mateo 5, 15, 23, dice que acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea que esta mujer les estaba causando molestia a ellos y simplemente querían que se callara o que se marchara. Pero el Señor Jesús quería enseñarles una valiosa lección acerca del carácter de la fe verdadera. Y pues en respuesta tanto a la petición de los discípulos como a la petición también de la mujer, miremos lo que el Señor responde en Mateo capítulo 15, verso 24. Dice así la palabra del Señor, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que las palabras del Señor le recordaron a los discípulos que la misión inicial de Jesús era pues el pueblo judío y que todavía pues no había llegado el momento en que ellos fueran enviados como testigos a todo el mundo. Ahora estas palabras del Señor, esta declaración que el Señor Jesús hace también prueba la fe de la mujer, ya que pues parecía como que si él no pudiera ayudarla porque era una mujer gentil. De pronto, si esta mujer hubiera tenido una fe más débil, se hubiera enojado o se hubiera alejado. Pero en vez de eso, dice la palabra ya en el verso 25 de Mateo 15, que ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y aquí la frase se postró viene de una palabra griega que es proscuneo, que a menudo se traduce también como le adoró. O sea que se pone de manifiesto la actitud reverente hacia el Señor Jesucristo de esta mujer, puesto que ella sabía que Jesús era su única esperanza y ella no estaba dispuesta a alejarse sin haber tenido una respuesta positiva de parte del Señor Jesús. Ahora, el Señor Jesús siguió probando la fe de la mujer y el Señor Jesús le responde lo que dice Marcos 7, 27, ¿no? Dice, Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Demos cuenta que aquí el Señor hace una analogía. Él estaba reiterando que la prioridad de su ministerio era primero la casa de Israel, era primero el pueblo de Israel. Y una comida para los hijos no se le debe echar a los perros. O sea que de igual manera la prioridad del Mesías era predicar las buenas nuevas del reino de Dios a los hijos de Israel. Ahora, el Evangelio sería predicado pronto a todas las naciones
y esa expansión global estaba esperando la ascensión de Cristo y la llegada del Espíritu Santo. Muy bien. Aquí el Nuevo Testamento utiliza dos palabras griegas distintas para perrillos. Una se refiere a los perros mestizos salvajes que vagan en manadas por las calles buscando comida en medio de la basura. Y perrillos también, a los que se refiere en este caso aquí, eran las mascotas pequeñitas, caseras, de las que las familias cuidaban. Por tanto, el Señor Jesús utilizó este término, que era un término menos duro que el que los judíos en ese primer siglo aplicaban a los gentiles. ¿Mm? Y aún así, fijémonos que la mujer entendió el planteamiento o la analogía que el Señor Jesús le estaba manifestando. Ella sabía que ese enfoque principal de él estaba en alimentar a los hijos de Israel, y ella no estaba incluida. Pero démonos cuenta lo que la mujer responde ahí en el verso 28 de Marcos capítulo 7. Dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. El Señor sabía que esa fe que ella tenía era genuina y que no se desanimaría ni se disuadiría, sino que permanecería ahí firme. Y fíjese que esta mujer no se ofendió. Esta mujer más bien reaccionó con una confianza grandísima y aún más amplió la misma analogía que el Señor Jesús le planteó. Porque ella respondió y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O sea que la mujer reconoció su indignidad y su lugar como gentil. A diferencia de muchos de los judíos que reaccionaron ante el Señor Jesús con orgullo farisaico, esta mujer tuvo una actitud humilde. Era una mujer pobre de espíritu. O sea que para ella solamente las migajas eran suficientes. Una pequeña fracción o una diminuta fracción del poder de Jesús podía curar a su hija y eso era lo único que ella estaba buscando. Aunque sabemos que la prioridad en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo eran los hijos de Israel, las migajas también de ese evangelio caían de la mesa para satisfacer a los humildes gentiles que tenían hambre de verdadera justicia. Ahora, démonos cuenta que los pactos y las escrituras y el mismo Mesías fueron dados a Israel, pero Dios quería que los gentiles recibieran aún el excedente, ¿cierto? O sea que ese mensaje de salvación llegó primero a los judíos y es el mismo mensaje del Evangelio que fue y sería dado también a los gentiles. De tal manera que los encuentros que el Señor Jesús tuvo con gentiles allí que nos narran los evangelios, pues son precisamente anticipos de la futura salvación de las almas procedentes de todas las naciones. Ahora, el Señor Jesús le responde a esta mujer. Miremos en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, verso 28. El Señor Jesús le dice lo siguiente, entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea que el Señor Jesús llamó a la fe de ella grande. Y en otra ocasión también el Señor Jesús hizo un comentario similar acerca de un centurión romano que le pidió que sanara a su siervo. Y él dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe, como dice allí en Mateo 8:10. O sea que estos dos casos fueron casos de gentiles que demostraron una extraordinaria fe. Y por la historia vemos que esta mujer sirofenicia, pues la fe que tenía era una verdadera fe. Y vemos cómo esa actitud humilde, esa actitud reverente, la persistencia en cuanto a dirigirse al Señor Jesús y a rogarle, todo eso sugiere que Dios estaba obrando en el corazón de esta mujer gentil y la estaba llevando precisamente a la salvación. Ahora, su fe habría sido vacía e inútil si se hubiera seguido estando
agarrada a esas deidades paganas desde la cultura cananea. O sea que la verdadera fe pone su esperanza en el único Dios verdadero. Como lo menciona allí el autor del libro a los Hebreos en el capítulo 11, verso 1, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en el capítulo 12, verso 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De tal manera que nuestra fe tiene que poner sus ojos en el único Dios verdadero, en Jesucristo, poner los ojos en Él, que es el autor y consumador de la fe. Ahora podemos hacer una comparación entre la fe tan grande de esta mujer con el poco conocimiento que realmente ella tenía. Nacida y criada en una cultura pagana, no participaba de la herencia privilegiada del pueblo judío. Estaba excluida del templo, estaba excluida de todo el sistema expiatorio e incluso de las mismas escrituras. Sin embargo, aunque tuvo un poco de revelación, esta mujer creyó. Ahora, y ese tamaño de su fe, pues se evidencia en su disposición de volverse de todas esas deidades paganas con las que creció y aceptar por la fe al Señor Jesucristo. Y realmente esto es un gran contraste con la actitud de los dirigentes religiosos judíos, que de manera arrogante condenaron a su propio Mesías y decían que era un blasfemo, que era amigo de pecadores, que estaba aliado con Satanás. Por eso el mismo Señor Jesucristo hizo una severa advertencia a los israelitas que le rechazaron, cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Como lo menciona el Evangelio de Mateo en el capítulo 11, verso 21. De tal manera que tenemos aquí a una mujer pagana de la región de Tiro que demostró la verdad, la veracidad de las palabras del Señor Jesús. Ahora vemos que es un reproche tremendo para la nación de Israel, de ese Israel apóstata, que una gentil aceptara al Mesías cuando muchos judíos llenos de arrogancia lo rechazaron. Muy bien, continuemos con el versículo 29 y el verso 30 de Marcos 7. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Démonos cuenta que el Señor Jesús nunca rechazó a nadie, así fuera judío o gentil, que acudiera a Él con fe, con una fe sincera. Ahora, después de escuchar la respuesta de esta mujer, el Señor le dijo, dice, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Ahora, démonos cuenta que la fe de esta mujer fue probada y se fortaleció con todo lo que el Señor Jesús le manifestó y la manera como ella respondió. O sea que ella no titubeó, sino que aún su fe se intensificó y Jesús quedó sumamente complacido con la respuesta que ella le dio. Ahora, démonos cuenta que el Señor Jesús concedió la petición de la mujer expulsando al demonio de su hija. Fíjense que Él tiene todo el dominio sobre el reino espiritual. No necesitó estar en presencia de esta niña para que fuera liberada, ese poder omnipotente del Señor, y hizo que ese espíritu maligno fuera obligado inmediatamente a salir del cuerpo de esta niña. Así que al haber aceptado al Señor Jesús en fe, la mujer regresó a su hogar confiando en ese poder divino. Por eso dice la palabra de que cuando llegó ella a su casa halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Ahora, el hecho de que estuviera acostada en la cama
sugiere que se hallaba pues cansada debido a esa lucha que tuvo con el demonio, pero que por fin pudo descansar con tranquilidad ahora que el espíritu se había ido. Ahora, ¿cómo sería la respuesta de esta mujer cuando se da cuenta de que su hija ha sido liberada, ha sido restaurada? Sería una actitud de gozo, una actitud de alegría, porque ya su hija había sido sanada de este azote. Ahora, démonos cuenta que el tema central de esta porción es la sustancia de la fe de esta mujer. Una fe que se caracteriza porque es humilde, porque en ella también hay arrepentimiento, porque hay reverencia y persistencia. Y también en el objeto de la fe. Es decir, ella depositó totalmente su fe en el Señor Jesucristo. De tal manera que la historia de esta mujer gentil es un magnífico ejemplo del hecho de que la verdadera fe, la fe salvadora, renuncia a los ídolos. Esa fe salvadora abandona el orgullo, pero de un modo reverente, de un modo persistente también, suplica la misericordia, suplica la gracia divina. Así que la fe verdadera persiste y soporta hasta recibir la gracia que busca. Y es tiempo para preguntarnos, ¿cómo es nuestra fe? ¿Es como la fe de esta mujer? ¿Es una fe que se caracteriza porque es una fe humilde? ¿Porque está llena de arrepentimiento? ¿Porque es una fe reverente delante del Señor que permanece, que no se desanima ante las circunstancias difíciles? ¿Es una fe que está centrada en nuestro Señor Jesucristo? En nuestro caminar diario necesitamos fe, necesitamos creer en el Señor Jesucristo y necesitamos creer en lo que Él realizó en la cruz. Eso es creer en el Evangelio, creer en la obra que Él realizó desde su encarnación, su nacimiento, su vida perfecta aquí en la tierra, su muerte a favor de los pecadores, su resurrección para dar vida y su ascensión a los cielos. El Evangelio de la salvación, el Evangelio que nos ofrece el Señor gratuitamente a todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él, a todos aquellos que creemos en Él. Una fe verdadera, una fe que cada día se afianza más y más en Él, en Jesucristo. Y precisamente las pruebas son para que nuestra fe sea aprobada y para que nuestra fe crezca. Puede ser que en estos momentos estés pasando dificultades. Puede ser que en estos momentos haya problemas, así como de pronto Job tuvo tantos inconvenientes. Aún Dios los permitió en su propia vida, pero con un propósito para demostrar la veracidad de su fe, si era una fe verdadera. Así es que si estás en un momento de dificultad, en un momento de prueba, Dios está probando tu fe. Dios está viendo qué clase de fe hay en ti. Pero cuando nosotros miramos al Salvador, cuando nosotros miramos a Cristo y toda nuestra confianza y la plenitud de nuestra fe está en Él, por más duras que sean las circunstancias, por más difíciles que sean las situaciones que estemos enfrentando, siempre recibiremos esa gracia salvadora sobre nuestras vidas. Aleluya. Amén. Padre, te damos gracias. Porque, Señor, tu propósito desde el principio era que tu evangelio fuera conocido por todas las naciones de la tierra, por todos los habitantes de la tierra. Y te damos gracias porque a través de Jesucristo, Señor, nosotros los gentiles hemos recibido esa gracia salvadora. Porque al enviar a tu Hijo a la cruz del Calvario, lavaste nuestros pecados, perdonaste nuestros pecados, nos justificaste, nos limpiaste, Señor, nos diste una nueva vida.
Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, tenemos la verdadera salvación. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y como dice tu palabra, en ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo. Señor, también clamamos para que nuestra fe crezca cada día, para que sea una fe robusta, una fe firme, una fe que se mantiene, Señor, ante las dificultades difíciles, ante las circunstancias difíciles de la vida, Padre. Clamamos a ti, Señor, aumentanos nuestra fe, oh Dios, y que cada día podamos recibir de esa gracia salvadora, Señor, en nuestras vidas, y que podamos ser esos instrumentos también para llevar tu palabra, para llevar este mensaje del Evangelio a todas las personas que están alrededor nuestro. Porque, Señor, tu Evangelio, el Evangelio de Cristo, es un Evangelio para todas las naciones. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén.